Canadá. Cuando pensamos en este país nos suelen venir a la mente inviernos durísimos, ¿verdad? Pues bien, a pesar de ello, han logrado desarrollar una industria del vino increíblemente técnica y estructurada. Una industria que ha sido moldeada precisamente por esas condiciones geográficas tan extremas. Vamos a repasarlo de forma directa. Para hacernos una idea del tamaño del sector, estamos hablando de unas 8.400 hectáreas cultivadas en todo el país. Y hay un dato muy curioso que define su producción. Resulta que el 60% de todo ese terreno a nivel nacional se destina a producir vinos blancos. Y fijaos en este detalle de la distribución nacional de las vides. Un aplastante 85% de la superficie cultivada corresponde a variedades híbridas. Esto no es casualidad, es una necesidad agronómica pura y dura para que las plantas consigan sobrevivir a los inviernos extremos de la región. Punto número 1. La legislación vitivinícola y los marcos normativos BBA y VQA. Empecemos por las siglas DBA, que significan Área Vitícola Designada. Es una clasificación legal que garantiza que un vino se ha producido en una zona muy concreta y usando exclusivamente variedades nobles. A día de hoy, esta normativa solo reconoce a las regiones situadas dentro de Ontario y la Columbia Británica. Pero conseguir llevar esta etiqueta en la botella exige cumplir unos requisitos compositivos muy estrictos. Primero, el vino tiene que ser 100% de la especie Vitis vinifera. Si es un vino varietal, debe contener al menos un 85% de esa uva en particular. Y además, el 95% de la uva utilizada tiene que provenir exactamente del área de UVA que se declara en la botella. Luego tenemos el segundo pilar normativo, la VQA o Vintners Quality Alliance. Para que nos entendamos, es un estándar de calidad equivalente a las denominaciones de origen controladas de Europa y opera también en Ontario y la Columbia Británica. Pasar este corte no es nada fácil, exige someterse a catas obligatorias y análisis químicos súper rigurosos. Pasamos a la sección 2. Producción y cepas. Veamos la distribución regional. Bajo esa normativa, VQA, operan dos grandes macroregiones oficiales. Por un lado tenemos Ontario, que incluye zonas vitícolas clave como Niagara Península, Pelee Islands y Lake Erie North Shore, y al oeste, la Columbia Británica cuenta con regiones delimitadas como Okanagan Valley, Similkameen Valley, Fraser Valley y Vancouver Island. Eso sí, la producción entre estas dos zonas no está para nada equilibrada. Ontario domina el panorama nacional de forma clarísima. Gracias a que el clima allí se modera térmicamente por los grandes lagos, esta única provincia es capaz de elaborar, atención, el 80% de todo el vino canadiense. En cuanto a las cepas autorizadas, hay diferencias interesantes. En Ontario cultivan clásicas blancas como Chardonnay y Riesling, además de una uva híbrida fundamental llamada Vidal, mientras que en tintas tiran hacia el Pinot Noir, Merlot y Baco Noir, que también es híbrida. Si miramos a la Columbia Británica, destacan cepas blancas como la Auxerrois y, muy notablemente, la Bacchus, que es un cruce alemán que se ha adaptado a la perfección a estas latitudes. Y dentro de estas zonas tan fuertemente reguladas es donde operan los principales motores de la industria. Hablamos de bodegas muy influyentes como Enniskillen, Pelee Island Winery, Chateau de Charmes o Cedar Creek. Ellas son las encargadas de ejecutar a rajatabla todos los estándares dictados por la VQA. Ahora bien, para tener la fotografía completa del país, no podemos olvidarnos de provincias como Nueva Escocia y Quebec. Estas dos van un poco por su cuenta, operan al margen de esta normativa y no aceptan el estándar VQA. En su lugar, han desarrollado una viticultura con parámetros propios, basada en gran medida en una cepa blanca híbrida llamada Seyval Blanc. Y llegamos a la sección 3, el estándar del Ice Wine y su estricta regulación técnica. El Ice Wine, o vino de hielo, es el estilo más representativo de Ontario y concentra el 90% del volumen total de su categoría. Y aquí viene el dato legal definitivo. Para poder iniciar su vendimia, el termómetro tiene que bajar a un umbral muy preciso, menos 8 grados centígrados. Repito, no es una recomendación del enólogo, es una obligación legal absoluta. Tener que esperar a esa temperatura responde a una cuestión fisiológica y química. La congelación en pleno otoño hace que el agua dentro de la uva se cristalice. De esta forma, al prensar los racimos en ese estado de congelación, los cristales de hielo se quedan en la prensa y lo único que fluye es un mosto con una concentración altísima de azúcares y ácidos naturales. Para garantizar que todo se haga correctamente, el protocolo de la VCA exige 4 pasos ineludibles. Primero, una declaración previa de los viñedos que se van a utilizar. Segundo, la uva tiene que congelarse de forma 100% natural en la propia vid. Tercero, tanto la cosecha como el prensado tienen que ocurrir a esos menos 8 grados. Y cuarto, el prensado se debe realizar exclusivamente dentro del área de DBA designada.
Y tan importantes como los pasos son las prohibiciones. Está terminantemente prohibido usar métodos artificiales para congelar el racimo. Tampoco se puede agregar mosto concentrado ni endulzar el vino de ninguna manera. El alcohol del ice wine tiene que provenir única y exclusivamente de la fermentación natural de ese mosto congelado. Y todo esto se verifica bajo estrictas auditorías sorpresa. Todo esto nos deja con una pregunta de fondo bastante seria. ¿Cómo va a impactar el cambio climático en la viabilidad de un vino con unos requisitos de temperatura tan estrictos? Si los inviernos canadienses se alteran y no logran alcanzar de forma natural y sostenida esos -8 grados centígrados, toda la estructura técnica y legal de este emblemático vino se va a enfrentar a un desafío sin precedentes. Un reto para el que hoy, la verdad, no hay ninguna alternativa en la normativa. Nos quedamos con esa reflexión.